Hey, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Bienvenidos a esta sección llamada Mexicanos Destacados en Europa, donde les hablaremos de los mexicanos que consideramos que mejor rendimiento tuvieron este fin de semana, aunque esta vez tuvimos un fin de semana bastante flojo y por supuesto me acompaña el señor Oscar Mendoza. ¿Cuál es tu opinión inicial del fin de semana que tuvimos? Bueno, que es el segundo fin de semana consecutivo bastante gris, me parece, no solamente por el regreso de Jorge Sánchez y de Arteaga, que es oficial también a Rayados de Monterrey, sino por lo que decías, a nivel de actuaciones, también muy poco que destacar, sinceramente. Ya hablaremos de Orbelín Pineda, que fue el que quizá nos da para hablar un poco más, pero fuera de eso, la verdad, desgraciadamente tenemos poco de qué hablar, Doug. Sí, amigo, pero primero quisiera desmenuzar el tema de Jorge Sánchez, que creo que hay un contraste importante entre la salida de Gerardo Arteaga y de Jorge Sánchez, que justamente decíamos el fin de semana pasado, que Arteaga regresaba después de 3 temporadas donde realmente estaba asentado en el conjunto belga, totalmente opuesto al escenario que enfrentó Jorge Sánchez, porque estuvo en el Ajax, estuvo en el Oporto, y ni con Sergio Conceição, ni con los entrenadores que tuvo en el Ajax, que recordemos que tuvo un paso estrepitoso en general el equipo, pero en ninguno de los dos equipos se pudo asentar. ¿Tú a qué le atribuirías esto, amigo? Mira, puede sonar un poco polémico, no quiero llegar a ese punto, pero para mí Jorge Sánchez no tenía el nivel para llegar a un equipo como el Ajax, o al menos las cualidades, que además solo completó una temporada en Europa, que eso la verdad es muy llamativo. Después fue la mitad de una temporada, que es esta 23-24, pero cuando llegó al equipo de Ámsterdam, realmente nunca fue titular indiscutible, siempre estuvo por delante suyo Divine Range, que era el titular al ser un jugador, un canterano muy bien valorado por la institución. Y Jorge Sánchez, para mí no tenía lo que requiere un lateral del Ajax, que sabemos que son mucho de ser muy dotados a nivel asociativo, de poder incluso incorporarse al centro del campo, ser muy profundos, contribuir mucho en la construcción. Jorge Sánchez no es ese tipo de lateral, desde mi punto de vista, aunque ha evolucionado. Y luego en el Porto decíamos, bueno, se fue al Porto y tiene minutos garantizados. La realidad es que no. Siempre estuvo también Joao Mario por delante de él. Nunca fue indiscutible, tampoco muchas veces no era ni siquiera la segunda opción. Para mí el paso de Jorge Sánchez por Europa fue incluso desastroso, lo diría. Sé que suena muy tajante, pero para mí es como es. Y ahora, bueno, regresa al Cruz Azul, un equipo donde, a priori, después de ese paso por Europa, debe llegar con más jerarquía. Sí, no venimos aquí a hablar necesariamente de fútbol mexicano, pero estamos conscientes que Cruz Azul está buscando un lateral derecho. Y bueno, tal como lo comentabas, creo que Jorge, desafortunadamente, a diferencia de mexicanos que tenemos referencias muy recientes como Andrés Guardado, Javier Hernández, que acaban de regresar. Bueno, Javier ya estuvo en la MLS, pero de, al final regresan a su país de origen después de haber tenido una carrera exitosa. Y el Sí. tema de Jorge no es que, a ver, no es un mal lateral. Creo que ambos estamos de acuerdo con eso, pero todos tenemos pegado en la retina esa escena en la que Kvaratskhelia le ganaba constantemente Sí. el 1 contra 1 en esa fase de grupos de la UEFA Champions League. En la Eredivisie también lo hizo en su momento Xavi Simons, que en este momento juega en el Leipzig. Entonces, creo que en los escenarios donde mayor exigencia tuvo, se quedó muy corto, Jorge. Sí, e incluso lo que decías ahora de la Champions, bueno, es que esa fase de grupos creo que es un muy buen parámetro para darnos cuenta de que Jorge Sánchez no estaba preparado para la élite desde mi punto de vista. Y ahora que mencionabas los ejemplos, yo me acuerdo del partido contra el Liverpool, y creo que es el primero que enfrentan a los Reds, donde realmente Jorge Sánchez, es que parecerá mentira, pero en serio perdía cada duelo, llegaba tarde a las acciones. Y vamos, no es por ser crítica nada más, por hacerle daño al jugador, pero creo que no estaba listo para ese reto. Llegar de la Liga MX a ser titular en un partido de Champions, hay un abismo de diferencia y creo que le pesó muchísimo el escenario. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pasando ya a otro tema, también es importante que desarrollemos la actuación que nos pareció más destacada, que es el tema de Orbelín Pineda, que quizá es un tema que hemos estado aplazando
un buen rato, al menos un par de semanas, porque Orbelín se trata de un jugador que ha sido muy constante en el Sí. AEK de Atenas, pero este fin de semana, ¿qué notaste tú en el partido contra el OFI que destacarías, hermano? Bueno, a mí Orbelín, la verdad, me gustó mucho su partido y de hecho lo hablábamos antes de entrar a grabar el video. Tal vez no es destacadísima su actuación, pero sí es buena porque incluso juega en doble pivote junto a Johnson e incluso es una zona donde, es cierto, ya lo hemos visto jugar, ¿no? Que muchas veces se retrasa para intervenir en la base de la jugada, luego tiene esa libertad para invadir más zonas, lo vemos cayendo a banda, lo vemos incluso como un enganche. Tiene mucha libertad Orbelín, eso es lo que yo rescato, y eso a nivel de sistema para Matías Almeida es clave, ¿no? Tener un jugador que conoce tan bien, que ya tuvo en Chivas, y ahora no digo que le entregue las llaves del equipo, pero es el futbolista el que yo noto con más libertad de todo el AEK de Atenas. No necesariamente quiere decir que sea el mejor ni que sea la superestrella, pero sí es un futbolista que a nivel de sistema funciona muy bien y en este partido vimos precisamente todo esto que comento. Sí, que fue elegido como el jugador más valioso de la Superliga griega la temporada pasada. Entonces, quizá no hablamos de una superestrella a nivel élite en este Mm, momento, pero al menos a nivel local, en sí, lo que se trata de la Liga griega, también me parece que da buenos partidos en sí. la Europa League, ante el Ajax, ante el Marsella, pero definitivamente parte de la esencia de Orbelín Pineda es, como lo dices, pisar diferentes zonas y creo, a título personal, que es un futbolista que transmite desorden puro. En este caso, Matías Almeida lo tiene contemplado como un mediocampista de segunda altura porque sea Johnson o sea Damian Szymanski, ellos son los pivotes que están más estáticos y por delante siempre tiene a Steven Zuber, Ujú. el suizo es el titular por encima de Rodolfo Pizarro. Entonces, definitivamente Orbelín Pineda encontró su lugar en el fútbol europeo y ahora queda la pregunta de cuál debería ser el siguiente paso desde tu punto de vista que deba dar el mexicano después de un par de buenas temporadas en Grecia, pensando en que pueda terminar obviamente en buena forma y que, bueno, todavía faltan algunos meses. Yo lo veo listo para dar un siguiente paso, sinceramente. Ya lo decías tú, un par de temporadas muy buenas en el fútbol griego, ya fue campeón, ya jugó Europa League, es decir, ya probó el éxito a nivel nacional y un poco esa trascendencia a nivel continental. No sé si para una Premier League Orbelín Pineda pueda tener ese nivel altísimo, pero por ejemplo, yo lo veo muy bien para regresar a la Liga Española. En su día con el Celta no salió como esperábamos, pero ¿por qué no pensar que pueda regresar a un equipo de una jerarquía similar a la del Celta? Y bueno, tener regularidad a mí me encantaría, porque bueno, la liga griega es cierto que le da continuidad, pero yo, Doug, no sé cómo lo veas tú, creo que es el momento de que Orbelín dé ese siguiente paso a una liga top 5 de Europa. Sí, y encima tiene la vitrina de que seguramente Jaime Lozano lo tendrá contemplado para jugar la Copa América este verano, entonces podría ser Seguro. un escenario importante para que también Orbelín Pineda se muestre a nivel selección, que tenga una buena actuación y que a pesar de sus 27, 28 años tenga esa capacidad todavía de llamar la atención de un equipo de mayor jerarquía. Pero, si te parece, pasemos a la bitácora para revisar el resto de la actividad del resto de mexicanos. Yo destacaría principalmente el penalti fallido de Santiago Jiménez, que le está costando de momento el título de goleo ante Pavlidis, el delantero del AZ Sí. Alkmaar, punto que tocaremos más adelante porque se enfrentarán este fin de semana y será un duelo importante. Pero, ¿tú a quién destacas de este fin de semana, mi querido Oscar? Mira, pues realmente te digo, no me parece un fin de semana donde hay actuaciones muy destacadas, pero lo que es cierto es que Irving Lozano regresó a la titularidad con el PSV Eindhoven en la Eredivisie contra el Almer City, victoria 2-0 y más, bueno, es relevante por lo que hemos comentado en episodios anteriores de la competencia que hay en la posición de los extremos, con Bertesen, con Noah Lang, con Bakayoko, e Irving Lozano esta vez fue titular y eso ya es destacable porque hablamos del líder del fútbol neerlandés que ya enfrentará al Ajax el fin de semana. 75 minutos sin gol y asistencia, pero el Chucky regresó al 11 titular. De acuerdo, y prácticamente Lozano regresa de su lesión y es titular, así que
podemos hablar de la valoración que le está dando Peter Bosz al futbolista mexicano, a pesar de que tiene altibajos, de que quizá no ha encontrado del todo ese rol permanente en el PSV Eindhoven, porque a veces ha partido como extremo por derecha, donde sabemos que está a su perfil natural y que puede centrar con su pierna diestra, y del lado izquierdo podemos ver que traza esa diagonal para posicionarse mejor en una zona de remate. Entonces ahí está, y pasemos a la previa, porque tenemos un fin de semana que puede ser mucho más prometedor en comparación con lo que hemos vivido estos últimos fines de semana. Tengo entendido que tú tienes un partido que destacar del West Ham United. Sí, así es, Zug. Nos vamos a la Premier League. Regresa a la actividad el West Ham de David Moyes. Este domingo, 4 de febrero a las 8 de la mañana, visitan Old Trafford para enfrentar al Manchester United. Un partido de un nivel muy alto, de una exigencia altísima para los Hammers, porque seguro Edson será titular. Vamos a ver también ahora cómo gestiona el centro del campo David Moyes con la llegada de Calvin Phillips. También está Thomas Soucek. Va a ser interesante ver cómo los maneja a los tres. Y ahora qué mejor que en el Teatro de los Sueños. Pregunta rápida, señor Oscar Mendoza. A ver, dispara. ¿Calvin Phillips compite para ser titular en el West Ham United o llega más como una opción de fondo de armario? Lo veo más como una opción de fondo de armario. En primera, porque en el Manchester City prácticamente no tenía minutos, es decir, viene un tanto fuera de ritmo. Y en segunda, bueno, ese doble pivote en el West Ham, Edson, Thomas Soucek, está sentadísimo con James Ward-Prowse por delante suyo. A priori no va a ser titular, pero yo no dudo que pueda disputar un puesto, y si lo disputa, ojo, para mí no es el mismo tipo de mediocampista que Edson. Lo veo más como un jugador box to box, más o menos como Thomas Soucek. No sé cómo lo veas tú. Sí, de acuerdo, porque aparte estamos hablando de que fue una sesión acordada por 6 meses. Entonces, Calvin está palabrado para regresar al Manchester City, salvo que suceda alguna locura. Pero yo destacaría el partido, como ya lo anticipaba, del AZ Alkmaar contra el Feyenoord, que representa un choque de titanes, porque tanto Santiago Jiménez como Pavlidis, el griego, compiten por el título de goleo. Entonces, seguro más de uno querrá pasarse por las transmisiones de las canchas de Países Bajos. Entonces, ahí está. A nuestros estimados seguidores, si tuvieras que hacer algún comentario adicional sobre este fin de semana. Sí, mi comentario es que si eres un futbolista mexicano, eres joven, vete a Europa, porque nosotros nos vamos a quedar sin trabajo a este paso. Entonces, por favor, cada vez menos opciones para comentar. Piensen en la sección de mexicanos en Europa, por favor. Y no queremos repetir que Santiago Jiménez está dando buenas actuaciones, pero no sé si afortunada o desafortunadamente a Santiago Jiménez no le ha ido tan bien. Entonces hemos tenido que buscar otras opciones, pero ahí está. ¿Nos puedes dejar tu arroba? ¿Nos lo puedes recordar? Sí. Claro que sí, en X me encuentran como @OscarMendoza02, y mejor no digo el de Instagram porque luego ahí me haces burla. Sí, luego pasan cosas raras en el Instagram de Oscar Mendoza, se empieza a llenar de muchas seguidoras. Entonces, ahí está. Mi nombre es Douglas Sierra. Les agradecemos una vez más por acompañarnos en esta sección de Editorial Puskás y nos vemos en la próxima.